Hola, nos vemos nuevamente en estas grabaciones, pensando en todo lo que está pasando en el mundo. Esta grabación tiene como objetivo que nos centremos en toda la situación social, mundial que estamos atravesando, en los peligros, y la palabra de Dios nos va a ayudar a pensar esta pregunta: ¿a quién estamos sirviendo? ¿Si a Dios o al mundo? Esta pregunta es vital porque nos va a poner a pensar si servimos a Dios, al mundo, al diablo, a nosotros mismos. ¿A quién estamos sirviendo? Vamos a colocarlo también al frente mirando la situación social, económica, política, espiritual. Entonces, miremos bien. La palabra en Josué capítulo 1 nos está diciendo cómo Josué, que fue el sucesor de Moisés, ellos le servían a Dios porque tenían claro quién era Dios, cómo los sacó de Egipto, los pasó por el mar. Cuando pasa el tiempo y muere el profeta, cuando muere el guía, el orientador, ya empiezan a perder las esperanzas, la fe, y se adhieren a otras ideas, a otros dioses, a otras situaciones. Entonces, ¿qué sucede con Josué? Y también él les pregunta: ¿ustedes van a seguir a Dios o no van a seguir a Dios? Y el pueblo contesta: sí, vamos a servir, porque él les recuerda. También en una grabación anterior hablábamos de la memoria. Si se nos olvida quién es Dios en Éxodo capítulo 1, entonces ya nos alejamos de Dios, perdemos todo lo que Dios nos ha regalado. Cuando éramos pequeños nos enseñaron los mandamientos, los sacramentos y todo eso. Vamos creciendo y ya. Y el mundo nos dice teorías de que Dios no existe, pero no dicen por qué, ni cuándo, ni cómo, sino que existe el materialismo, el consumismo, que venimos del mico, son teorías. Entonces la gente se adhiere a otros dioses, al mundo, a ideas, a la situación de ricos y pobres y una guerra entre todos. Entonces son ideas, pero se les olvida que hay que servir es a Dios. Entonces muchos se adhieren a la plata, se vuelven en la corrupción, en la guerra, en la muerte. Esto mismo que estamos viviendo en el mundo en este momento, las pandemias y todo eso. Entonces perdemos la fe y ya creemos más en las vacunas que en Dios. Creemos más en la guerra, en la destrucción, en acabar todo lo que está pasando con el comunismo en el mundo entero en este momentico. Es querer destruirlo todo, acabar con la familia, acabar con el orden, para poder, con las religiones, para crear un hombre nuevo. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Solamente si quedamos en cuenta de dónde venimos y la historia, quién construyó este mundo durante siglos y siglos y siglos. La Iglesia y el Estado han trabajado siempre juntos para construir las sociedades, la democracia, la política, la república, por ejemplo. La Iglesia tiene 2000 años cuando Jesús escoge a los 12. Entonces, el escoger a los 12 es construir. El colocarle nombre a Colombia, el escudo, el himno, la constitución, eso es construir. Entonces, ¿el mundo a quién le está sirviendo? Entonces estamos viendo cómo el mundo se está sirviendo del mundo. Entonces, en el placer, tener, poder. Entonces los jóvenes ya no piensan bien, solamente están enfocados en, los invitan a droga, consumen droga, a la música, a los tatuajes, al vestuario, a todo, a los juegos, a la tecnología, y se les olvida que existe un Dios. Entonces, hace 300 años, con la Revolución Francesa, comenzó un desastre total. Hace 300 años en Francia, los derechos humanos, ya desde ahí comenzó todo. Después, en el siglo antepasado, la Revolución Industrial, que vino a hacer el hombre
solamente consiguiendo capital, dinero, poder. Después aparece la revolución comunista de destruir todo el capital, con Marx, Engels y todos ellos. Entonces comienza otra destrucción, destrucción de la sociedad, de la tierra, del aire, de todo. Después la destrucción de los que están destruyendo. Y todo eso son revoluciones y revoluciones. Y ahorita estamos, aunque todas han sido malas, esta está también acabando es con el hombre, con una revolución que es la técnica o la tecnología o la tecnocracia. Y las personas solo piensan en celulares, en tener carro, tener moto, tener plata. Y sus pensamientos o tener música o ser importantes, pero se les olvida, a todos se les olvida con esas revoluciones que existe un Dios. Entonces todos están sirviendo a los dioses, a sí mismos, al mundo, al capital o a la destrucción, a las extremas. Estamos en situaciones muy, muy, muy terribles. Hace 2000 años entonces, cuando Jesús hablaba de un reino, del perdón, del morir a sí mismos, cargar la cruz, perdonarnos, vivir los unos por los otros, el creer y saber que hay un Dios que nos ama, que hay un Espíritu Santo, que hay un orden, que hay una eternidad, que hay un por qué vivir, que hay tantas cosas tan hermosas que todo el mundo debería tener. Pero ellos esperaban a un Mesías Salvador que destruyera Roma, que destruyera el judaísmo, a los que los dominaban, que les dieran mucho dinero y mucho poder. Cuando Jesús les dijo que no, que Él también tenía que morir, todos empezaron a irse. Cuando Él dijo que era el pan de vida, no entendieron nada. Juan 6, 35, yo soy el pan de vida, dijeron no. En Juan 6:60, cuando no entienden a Jesús, igual que como no entienden a Dios, sirven es al mundo y no entienden a Jesús, entonces le pregunta a los 12. Por eso la iglesia debe llamarse apostólica, porque a los 12 les dice, ustedes me van a seguir. Pedro entonces dice, ¿a quién iremos? Porque Pedro descubre que a quién tenemos que servir es a Dios. Y Jesús tiene palabras que nadie tiene. Y él entonces le dice, bueno, igual que serviremos, ¿a quién iremos? Servir e ir y hacer. Entonces es casi que un símil, algo muy parecido. ¿A quién vamos a ir? Solamente vamos a ir donde está Dios, donde es la fuente. Hay que volver a la fuente. Jesús en Juan capítulo 3 dice el nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. En Mateo capítulo 19 nos está hablando de ser como niños. Entonces hay que volver a empezar para poder servir. Si no entendemos la dinámica de la construcción, vamos hacia una destrucción. ¿Hacia dónde va Latinoamérica? ¿Hacia dónde va el mundo? Estamos destruyendo el aire, la tierra, el agua, los animales, la ecología. Todo lo estamos acabando porque estamos no sirviendo a Dios, sino sirviéndonos a nosotros, sirviéndonos del mundo, no cuidando el mundo, que el mundo no nos pertenece. Ha sido creado, como decía Albert Einstein, esto lo tuvo que haber hecho alguien. Y entonces vamos hacia una destrucción. Si no servimos al Señor, vamos hacia la destrucción. Hermanos, yo les pido para que oren, para que entren ustedes mismos y se den cuenta, ¿servimos a Dios o no servimos a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar las cosas? ¿Cómo tenemos que manejar las cosas? Y no de la manera como la estamos haciendo, que es algo monstruoso lo que está viendo el mundo. Y entonces nosotros pasa el tiempo, nuestro cuerpo se acaba, termina, vivimos 30, 40, 50, 60 años y todo termina. ¿A quién vamos a ir? A alguien que tenga el poder sobre la muerte. ¿Y quién dijo que tiene el poder sobre la muerte? Lo dijo Jesús. No lo dijo Stalin, Lenin, Marx, no lo dijo el capitalismo, no lo dijo los ricos, no lo dijeron los pobres, sino una persona dijo, yo moriré pero resucitaré a los 3 días.
Por eso, hermanos, entonces yo los invito a que piensen. Jesús dice, ¿a quién iremos? Les pregunta a Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Aquí es donde nosotros logramos captar nuestra realidad. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender esto. Enfoquémonos acá. Pensemos en esto. Pensemos en a quién estamos sirviendo, al mundo, a quién y para qué. Tú puedes conseguir 1.000, 2.000, 3.000 millones y después te vas a morir. ¿A quién iremos? ¿Al mundo, a la muerte? ¿A quién? ¿Para qué y por qué? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando mi vocación al sacerdocio, ¿qué fue lo que me llamó a mí la atención de mi vida? Era que yo trabajaba, estudiaba, pero yo decía, ¿y después qué es lo que va a pasar? Después, ¿qué es lo que va a suceder? Después de la vida de uno, ¿qué va a suceder? Es la eternidad. Entonces, piensen bien, reflexionen bien sobre esas palabras. Que Dios y la Madre de Jesús, que es María, el Salvador de Jesús, pero una mujer, dice Génesis 3, le pisará la cabeza. Sabemos que tiene que ser una mujer que trae al Salvador, y esa mujer es María. Y en Apocalipsis 12 dice una mujer vestida de sol. Entonces del Génesis y el Apocalipsis, el primer libro y el último, se combinan y decimos que es una mujer. Ella nos trae la vida eterna, que es María. Dios y la Virgen nos acompañan. Muchas gracias. Próxima grabación. Suscríbase.